Este espacio, este momento. Nuestra intención es pedirles a ustedes esta presencia porque tenemos suma necesidad en transmitir a la sociedad en general la situación que atraviesan los trabajadores estatales, en particular de la ciudad de Junín, que es nuestro lugar de residencia, y en líneas generales en todo el país. Seguramente ustedes, porque están vinculados al periodismo, tienen conocimiento que desde el gobierno nacional se ha producido algo así, y digo algo así porque no son números exactos, 15.000 desvinculaciones de compañeras y compañeros contratados. Bien. En primer lugar, quiero hacer mención a este tema, ¿no? Porque escuchamos al vocero presidencial mencionar que estos contratos debían desvincularse o debían rescindirse porque estas compañeras o estos compañeros no estaban o desempeñando funciones o no iban a trabajar o eran ñoquis o eran militantes políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más alejado de la realidad. Estas compañeras y estos compañeros que son contratados, la mayoría de ellos con una antigüedad que oscila entre los 5 y los 25 o 30 años, algunos incluso a punto de iniciar su jubilación, fueron desvinculados sin tener por parte de la autoridad competente ningún análisis de su situación personal. Y cuando digo situación personal no me estoy refiriendo a una cuestión de privilegio, me estoy refiriendo a la cuestión de la prestación del servicio. Los legajos de estos compañeros y estas compañeras, obviamente, como cualquiera puede darse cuenta, están al servicio de la autoridad para la cual prestan servicio. Por lo tanto, si el Ejecutivo o cualquiera de las autoridades intuye, piensa o tiene información acerca de la ausencia de estos trabajadores en su lugar de trabajo, de que estén percibiendo sueldo y no estén yendo a sus respectivas oficinas y demás, tienen, porque la normativa así lo prevé, tienen medios para hacer una desvinculación sin este desastre. ¿Por qué? Porque la verdad que como cualquier trabajador somos pasibles de sanciones cuando no vamos a trabajar, cuando cobramos un sueldo indebidamente, cuando no cumplimos nuestras funciones o cuando cometemos algún delito que esté tipificado en la normativa como tal. Bien, esto no solo no ha sucedido, sino que además al inicio de la gestión del presidente Milei, se les ha pedido a todos los trabajadores de esta condición contratados y aún más a los trabajadores que están en planta permanente que informaran cada uno a sus respectivas autoridades el tipo de tarea que realizaban, los días que trabajaban, la cantidad de horas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, fue un engaño pedirles ese trabajo porque nadie lo miró. Y lisa y llanamente lo que han hecho fue decir, bueno, ¿cuántos te toca despedir? Como la indicación que se le dio a la jefatura de gabinete fue que los despidos oscilaran entre el 30 y el 40%, cada funcionario dijo, como si fuera una lotería, pongamos en el bolillero 3.000, el que sale, sale, el que le toca, le toca. Entonces de esos 3.000 fueron 3.000 compañeros. Nombre, apellido no importa, legajo no importa. Digo, ustedes son trabajadores igual que nosotros y todos sabemos que para nuestro empleador no somos ni más ni menos que un número de legajo, que a la hora de despedirnos no importa si no faltamos a trabajar, si estuvimos enfermos e hicimos una excepción, si en las urgencias, en el caso del Estado, como nos pasó en la pandemia, donde la inmensa mayoría de los trabajadores estábamos declarados por, en ese momento, la gestión anterior, como trabajadores imprescindibles para prestar nuestros servicios, a nadie le interesó. Y esto quiero resaltarlo porque estamos viendo y estamos sintiendo que lo que sucede en la sociedad, y en este caso, insisto, en nuestra ciudad, es pensar que los estatales sobramos, que hacemos agua, que somos un montón, que gastamos mucho dinero y que entonces no se justifica que los contribuyentes, que somos también nosotros mismos, paguemos nuestros impuestos para sostener vagos. Bien, y esto no es una amenaza de ninguna manera, es de alguna forma prever lo que nos va a pasar. Cuando miles y miles de trabajadores estatales no estemos desarrollando las tareas para las cuales fuimos contratados en su momento,
los que van a padecer, incluso nosotros, esas ausencias, es la propia sociedad, donde no tenga quien los atienda para hacer los trámites que se necesitan. Y todos sabemos por qué recurrimos al Registro Nacional de las Personas, ¿sí? A hacer nuestros documentos, a las partidas de nacimiento de nuestros hijos, a hacer nuestros pasaportes. Todos sabemos por qué concurrimos al ANSES, a iniciar jubilaciones y pensiones, a hacer nuestro fondo de desempleo, a tramitar la asignación universal por hijo, por embarazo, etcétera, etcétera. Todos sabemos, o no por ahí, porque hay algunos organismos cuyas actividades o cuyas funciones no se conocen, pero ¿por qué no contarles, por ejemplo, que el Ejecutivo Nacional decidió el cierre de todas las oficinas del Ente Nacional de Comunicaciones? Y el Ente Nacional de Comunicaciones, ustedes son periodistas y esto seguramente lo van a tener presente, es el organismo que nos vincula a los ciudadanos con los reclamos respecto de las comunicaciones. ¿Qué comunicaciones? Esta, por ejemplo, la que nosotros estamos teniendo en este momento. Las comunicaciones telefónicas en relación con las empresas que nos proveen internet, con las empresas que nos proveen línea telefónica, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto al abuso en los precios, en cuanto al déficit del servicio y cuestiones vinculadas a eso. También tuvimos despidos en el Ministerio de Agricultura. Infinidad de compañeras y compañeros que trabajan en agricultura familiar, no en Junín, por ejemplo, pero en las localidades cercanas a la ciudad de La Plata. La agricultura familiar es muy importante porque son los que proveen al mercado interno de La Plata de frutas y verduras provenientes de esas quintas o de esas pequeñas chacras de compañeras y compañeros vinculados al ministerio y cuya producción no tiene que ver con, pasar sus productos por cámaras frigoríficas, sino que van directamente de la chacra o de la quinta al puesto del verdulero o del minimercado o del mercado de barrio. Bien, esto por darles un ejemplo, ¿no? Tenemos compañeras y compañeros despedidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenemos compañeras despedidas y compañeros en el Ministerio de Trabajo. Un caso particular, fíjense, el Ministerio de Trabajo. Cualquier trabajador, no importa el lugar que ocupe, sabe que el Ministerio de Trabajo es el que regula las relaciones entre el trabajador y el empleador. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, que hoy tiene al frente un funcionario que viene de la empresa Techin, ha despedido a todas las compañeras del cupo trans. No quedó ni una sola compañera del grupo trans trabajando hoy en el Ministerio de Trabajo en todo el país, incluido Junín. Y también ha despedido a todos los compañeros del cupo de discapacidad, incluido Junín. Entonces, nos preguntamos, para nosotros, los estatales, y para cualquier trabajador de nuestro país, ¿quién resguarda nuestros derechos? Si no hay un Estado presente, si no hay funcionarios que respeten la norma que todos votamos, porque en definitiva nuestros representantes en el Congreso votan porque nosotros a su vez los votamos a ellos. ¿Quiénes van a cuidar los derechos de nosotros los trabajadores si no tenemos ese espacio que va a ser el lugar a donde vamos a recurrir para defender nuestros derechos? Bien. Lo último que tenemos es una requisitoria en todas las oficinas del PAMI de todo el país buscando pelos en el huevo, como decimos nosotros vulgarmente, ¿no? Buscando lo que no hay, entonces vamos a revolver a ver qué encontramos y vamos a ver después cómo mentimos, ¿no? Porque esto es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo en relación con nuestros despidos, en relación con decirle a la comunidad, a la sociedad, que somos lo que en realidad no somos. Insisto, si hay compañeras y compañeros ñoquis, hay una norma para despedirlos. Si hay compañeras y compañeros que exceden o que no trabajan su jornada, hay una norma para despedirlos. Si hay compañeras y compañeros que usufructúan licencias médicas con certificados truchos, hay norma para despedirlos. Pero esta no es la norma. Nosotros como organización sindical no solo nos hemos puesto al frente de cada uno de los despidos o de las rescisiones de contrato de todas estas compañeras y compañeros, que en el caso de nuestra regional son 26 y que van desde el centro de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, donde tenemos 13 compañeros y compañeras que no han podido renovar su contrato,
2 compañeros, compañero en el Ministerio de Trabajo en la Agencia Territorial Junín, 3 compañeros de ANSES, 1 en la UDAI 1 de Junín, 1 en Chivilcoy y 1 en Chacabuco. Tenemos otra compañera del CDR en General Villegas, tenemos una compañera del Ministerio de Agricultura en Chacabuco y hemos podido cerrar con las autoridades del SENASA y de INTA que por este periodo breve, que consideramos que es abril y mayo, no haya rescisiones de contratos ni despidos. Sí sabemos por algunos funcionarios sin designación, funcionarios ad hoc, como le solemos llamar, que en el mes de junio prosiguen los despidos. Así que nuestra intención es, como siempre, como trabajadores estatales, estar a disposición de la comunidad para darles nuestros conocimientos y nuestros servicios en todo lo que cada uno tenga y quiera hacer, pero también para decirles y pedirles que por favor se informen, que por favor tengan un minuto para poder darse cuenta que los trabajadores del Estado no solo somos necesarios, porque nosotros desde la UPCN sostenemos que sin Estado no hay nación, sino que además el achicamiento del Estado lo único que va a hacer es no permitirnos el ejercicio de cualquier derecho que cada uno de nosotros tengamos. ¿De qué manera, digamos, una vez que se produce el despido, ¿no?, al afiliado, del UPCN, al trabajador, de qué manera se puede accionar, qué mecanismos le quedan, qué mecanismos se están realizando también ante estos 26 despidos en la región Junín que mencionabas? Bien, nosotros hemos encarado en principio la acción administrativa, porque es lo que nos corresponde según la norma, mediante un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio. Esto es, el trabajador que ha recibido una comunicación de desvinculación recurre a la autoridad inmediata mediante ese recurso y ante la respuesta negativa de ese funcionario, el recurso se eleva directamente al ministro, que es la autoridad máxima de cada organismo. Eso es por la vía administrativa. Cuando esa vía se agota, cada uno de los trabajadores, siempre con la presencia y el patrocinio de la organización sindical, tenemos habilitada la vía judicial. Pero primero vamos por la vía administrativa. En paralelo, lo que ha hecho en el día de ayer nuestro secretario general a nivel nacional, Andrés Rodríguez, es presentarse en el Juzgado de Trabajo en primera instancia en la capital federal número 57 a entregar un recurso en el cual solicitamos que se revea la medida que ha tomado el Ejecutivo Nacional en virtud de lo que yo les mencionaba al principio, desvincular compañeras y compañeros contratados con antigüedad de entre 5 y 25 o 30 años, ya para nosotros es una relación laboral encubierta. Esto significa que deberían, y en eso confiamos en la justicia, restituir a cada compañera y a cada compañero su puesto de trabajo. Esto no quita que en un futuro próximo, de hecho, hay manifestaciones en este sentido. El día 11 hay una reunión del Comité Confederal de la CGT para evaluar la posibilidad de un nuevo paro nacional. Y a nivel gremial, de la organización en sí, a nivel nacional, más allá de lo que decía la CGT, ¿podría caber una medida de fuerza? Nosotros estamos teniendo en todos los organismos en los cuales hemos tenido desvinculaciones, acciones directas dependiendo de la idiosincrasia de cada uno de los organismos, que van desde las asambleas o van desde la visibilización, como en este caso estamos haciendo nosotros en Junín, o también en algunos casos con otro tipo de medidas de fuerza que pueden ser paros parciales. Ningún organismo, digamos, o nuestra organización con presencia en los organismos públicos nacionales ha decidido, y esto es por orden de nuestra, o por indicación de la conducción de nuestra organización sindical, un paro general, porque para ese sentido la nuestra es una organización, valga la redundancia, organizada y orgánica, así que esa decisión la va a tomar solamente nuestro secretario general. Bien, Sonia, recién mencionó que son cerca de 30 trabajadores que fueron despedidos aquí en Junín. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, recién acaba de decir que en los próximos meses se va a paralizar esta ola de despidos. ¿Cuál es la situación actual de Junín más allá de estos números que acaba de ver? Y la situación actual de Junín, digamos, hoy es triste, desesperante,
pero lamentablemente tenemos que decir que esto sabemos que empezó, pero no sabemos cuándo termina, porque la verdad que con esta actitud que ha tomado el Ejecutivo Nacional de lograr un déficit cero y ver que el déficit lo provocamos los trabajadores estatales, todo indica, de hecho el vocero presidencial lo ha mencionado, que los despidos van a seguir. Por darte un dato, por ejemplo, en la Administración Nacional de Seguridad Social se despidieron 851 compañeros hace cosa de una semana, 10 días. La Jefatura de Gabinete de Ministros le exigió a cada uno de los organismos que provea una nómina de entre el 30 y el 40% de la planta para proceder a despedirlos. ANSES tiene una planta de 13.000 trabajadores. Si hacemos la cuenta, el 30%, estamos hablando de entre 4.500 y 5.000 trabajadores. Así que eso es por darte un ejemplo. Lo mismo pasa en todos los organismos. Tengamos presencia de esos organismos en Junín o no. Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, no tenemos presencia en Junín, tenemos el 9 de julio, también está en línea con los despidos, como yo les conté. El ENACOM no tenemos en Junín, tenemos compañeras el 9 de julio, también está con despidos. O sea, acá difícilmente haya, hasta ahora, como dije, SENASA e INTA son dos organismos con los cuales las autoridades pudieron comprender que despedir personal va a deteriorar tanto el organismo que no va a poder cumplir funciones muy sensibles. Les doy un ejemplo. El SENASA tiene trabajadoras y trabajadores en las fronteras. Cuando ustedes viajan de la provincia de Buenos Aires y pasan a Santa Fe, tienen un control. A Córdoba tienen otro control. Bien, ¿qué nos controlan? Que no llevemos frutas, que no llevemos verduras, para no trasladar en esos alimentos alguna peste, ¿no? Alguna enfermedad. Bien, si los compañeros y las compañeras, como estaba previsto, son despedidos, los camiones y cualquiera de nosotros en nuestras motos, bicicletas o automóviles pasa con lo que quiere y entra de una provincia a la otra o de un país al otro, enfermedades, y no vamos a poder contenerlas porque no va a haber con quién. Del mismo modo, la cuota Hilton, vacunos que exporta la Argentina a la Unión Europea o a otros países. Si nuestros vacunos no tienen el control sobre la aftosa, la vacunación de aftosa, que es la que se ocupa el SENASA de controlar y de hacer, es muy posible que esa cuota se achique. Por lo tanto, nuestras exportaciones en esa cuestión también se va a achicar. Este panorama que yo les doy así picoteando de organismo en organismo, es porque es nuestra pretensión de que la comunidad entienda lo que es el Estado y tome real dimensión de la importancia que tiene para un país, para una nación, que es el Estado. Por eso nuestra defensa acérrima, por eso nosotros decimos la patria no se vende, porque no podemos entregar aquello que nos hace ser una nación. Más allá de este tema puntual, el tema del despido que atraviesa la actualidad, en el tema salarial, ¿cómo están al día de hoy los trabajadores de la Administración Pública Nacional? Bueno, nosotros tenemos trabajadores que están convencionados dentro de la Ley del Empleo Público y trabajadores que están convencionados dentro de lo que es la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, que sería, por ejemplo, en el caso de Junín, ANSES y PAMI. Y el resto están dentro de la Ley del Empleo Público. En el año 99, voy un poquito más para atrás, durante el gobierno de Alfonsín, en el año 83 concretamente, el presidente Raúl Alfonsín ratificó en la OIT el convenio 137, por el cual se imponía en la República Argentina constituir convenciones colectivas de trabajo para los servidores o trabajadores públicos. Eso lo pudimos llevar adelante en el año 99. Bien, UPCN fue la única organización sindical, la otra fue ATE, no se presentó a la mesa negociadora, que firmamos el primer convenio colectivo para los trabajadores del sector público. Si ustedes tienen convenciones colectivas de trabajo en sus respectivos trabajos, probablemente sean trabajadores independientes, saben la importancia que tiene regular las relaciones laborales con la presencia del empleador y con la presencia de la representación de los trabajadores. Esto que nosotros conseguimos en el año 99 y en el caso de ANSES y PAMI unos años posteriores, unos años más adelante y algunos unos años antes, nos permite poder, como dije recién, discutir, debatir, consensuar y arribar a articulaciones
entre la empleadora y la representación de los trabajadores que hagan de nuestra relación contractual mejor nuestra vida. Por lo tanto, nosotros hoy decimos, no vamos a dejar el espacio paritario. No importa si el aumento que podamos conseguir cubre el costo de vida o la inflación o no. No vamos a abandonar ese ámbito. ¿Por qué no vamos a abandonar? Porque si no, le vamos a dejar al Ejecutivo Nacional la libertad de que haga con nuestra relación laboral lo que el Ejecutivo quiera. Así que en función de eso hemos cerrado un aumento para el mes de marzo del 8%, un porcentaje que seguramente todos consideren que está por debajo de la inflación, pero vamos a seguir insistiendo en ese espacio, no nos vamos a ir porque es el lugar desde donde podemos defender a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Estado. ¿Las negociaciones salariales son más difíciles ahora que antes con la nueva gestión? ¿Cómo lo ven? Sí, absolutamente. Absolutamente, porque recién yo mencionaba funcionarios sin designación, por ejemplo, ¿no? Y nos costó y nos cuesta, disculpen, y nos cuesta en el día de hoy que ciertos institutos paritarios estén funcionando porque el Ejecutivo no designa funcionarios. De hecho, los trabajadores públicos, a diferencia de lo que muchos piensan, muchos creen, incluidos funcionarios de esta gestión, tenemos un instituto dentro del convenio colectivo que se llama FOPECAP, Fondo Permanente de Capacitación. Los trabajadores del Estado acceden a la mejor formación y capacitación terciaria, universitaria y de posgrado. ¿Quién la paga? La paga la contribución que hace la organización sindical y la paga la contribución que hace la parte empleadora. Ese fondo lo administra paritariamente las organizaciones sindicales y el Estado empleador. Desde el 10 de diciembre a hoy no se ha podido reunir y ni se ha podido proponer a los trabajadores del Estado cuál es la capacitación y la formación que puede proveer porque no están designados los paritarios del Estado en ese instituto para que pueda funcionar. Así que miren si es importante la presencia nuestra en una mesa paritaria, ¿no? Porque a veces se piensa, perdón Roberto, a veces se piensa que la reunión paritaria es salarial. No, la paritaria significa, paritaria es parte, ¿no? Es que yo me siento con cada uno de ustedes en representación de diferentes partes a discutir ¿qué? Todo lo que tiene el convenio. Licencias, franquicias, ingresos, egresos, concursos, digamos, salario, todo eso se reúne. Y mal, porque por ahí se lo ha llevado a ese lugar, se piensa que la paritaria solamente es salarial. Y la última pregunta de mi parte, preguntarte, se habló varias veces en la conferencia del tema de falta de designaciones, nombramiento de titulares en la agencia. ¿Cómo está el panorama de que saben ustedes en la región Junín de UPCN sabemos que solamente en PAMI ha habido un nombramiento oficial con respecto a los otros organismos nacionales de nombramiento? ¿Qué se sabe? No hay funcionarios, es más, me atrevo a decirte que a excepción de los 5 ministros, porque se ha quedado reducida a 5 ministros, y secretarios y subsecretarios de Estado, de esa línea hacia abajo no hay designaciones de funcionarios. En los organismos centrales no hay designaciones de funcionarios. Les han transmitido a los trabajadores de carrera tales o cuales funciones, ¿sí? Incluso firmas, con la negativa por parte de la organización sindical a que se hagan cargo de ese espacio o de ese lugar o de esa tarea, porque obviamente no está remunerada y corresponde a otra jerarquía dentro de nuestro escalafón. En Junín, tal cual como vos dijiste, a excepción de la UGL 31, del PAMI, del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el resto de los organismos no tiene funcionario designado. No lo tiene el Ministerio de Trabajo de Nación, no lo tiene el ANSES, no lo tiene, digamos, el Centro de Referencia, ninguno. El Servicio Meteorológico, por ejemplo, que funciona en el aeroparque nuestro, o la Administración Nacional de Aviación Civil, digamos, tiene compañeros de tercer rango, pero tampoco hay responsabilidades por parte de este gobierno de haberlos designados o ratificado. Correcto, es decir que momentáneamente las firmas, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, están a cargo de empleados de carrera, no hay... Sí, nosotros a esto le decimos todos los días que el Estado funciona porque los trabajadores todos los días nos levantamos, vamos y ponemos el dedo en el biométrico, firmamos una planilla y hacemos andar la maquinaria del Estado. O sea, no estoy queriendo decir con esto que un jefe
¿no? O un supervisor, un coordinador o un funcionario de mayor rango, no tenga autoridad. Lo que estoy diciendo es que las tareas, si ustedes van hoy al ANSES, van a poder hacer el trámite que podían hacer en cualquier momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los compañeros y las compañeras que trabajan ahí saben lo que tienen que hacer. Podemos no llegar a tener la firma para una jubilación. Si ustedes van al CDR, saben las compañeras y los compañeros lo que tienen que hacer, van a poder hacer el trámite. Va a quedar parado porque no está la firma del funcionario para que avale y eleve eso, digamos. Pero nosotros somos los que movemos la maquinaria del Estado todos los días, ¿sí? Y la responsabilidad de que el trámite quede ahí no es del trabajador, como a veces suele suceder que le reprochan a las compañeras y los compañeros que no agilizaron tal o cual trámite. No, si no hay firma de un funcionario, el trámite queda ahí parado. ¿El CDR está funcionando o cerró ya? El CDR tiene en este momento trabajando las compañeras y los compañeros de planta permanente, las compañeras que por concurso accedieron a la planta permanente y que están en el año de prueba para poder adquirir la estabilidad en el empleo, y están trabajando una compañera de Andis, porque también tuvimos despidos, 2 compañeras de Andis despedidas, y está trabajando el compañero que pertenece a la CENAF, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, muchas gracias a todos.